buenos días, bienvenidos. Muchas gracias a las personas que nos escriben a través del panel de preguntas para confirmarnos que en efecto nos están escuchando y nos están viendo tanto la cámara web como la pantalla que se comparte. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos, muy buenos días para todos. Mi nombre es Nicolás Bobadilla y pertenezco al equipo de estrategia digital de la Asociación Colombiana de Pirodoncia y Osseointegración. Nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo seminario del campus virtual. Recuerden que este es un espacio digital para continuar compartiendo conocimientos y hacer más fuerte la comunidad de especialistas en periodoncia en el país. La charla de hoy se titula Las interfaces biológicas en implantes de conexión cónica. Esta charla estará a cargo del doctor Fernando Galindo G. Él es odontólogo, especialista, docente universitario, columnista del diario El Espectador, conferencista nacional e internacional. Esta charla tendrá una duración aproximada de 1 hora y al final vamos a disponer de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes nos hagan llegar durante el transcurso de esta sesión. Para ello les pido el favor que nuevamente se dirijan al panel de preguntas que encuentran en la parte inferior de esta ventana que se les abrió en su computador y las hagan llegar durante el transcurso de la sesión. Como les digo, al final de la sesión dispondremos de un tiempo exclusivo para responderlas, apoyándonos en el doctor Galindo, por supuesto. Antes de comenzar, algunos aspectos técnicos importantes que habrá que tener en cuenta. Uno, esta sesión está siendo grabada en este momento. Y dos, recomendamos altamente, por un lado, el uso de micrófonos para una mejor calidad de audio y por otro lado, el uso de cable de datos, cable de red para una mejor conexión y puedan ver esta sesión sin ningún problema. Hoy también nos acompañan la doctora Ana María García, ella es odontóloga, especialista en periodoncia de la Universidad Nacional, y también nos acompaña la doctora Mariana Gutiérrez, quien es odontóloga y especialista en periodoncia también. Ellas serán las moderadoras de esta sesión. La doctora Ana María es además secretaria de la Junta Nacional de ACPO y por supuesto nos va a compartir algunas palabras. Doctora Ana María, buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos. Nicolás, muchas gracias por tu presentación. En nombre de la Junta Directiva Nacional de ACPO, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes la gran acogida que ha tenido nuestro primer proyecto virtual, el Campus de ACPO, el cual, como ya lo ha mencionado el doctor Felipe en otras ocasiones, tiene entre sus objetivos mantener activa esta unión gremial, sacar el mejor provecho de este bien que muchos de nosotros tenemos hoy por hoy, que es el tiempo. El día de hoy damos la bienvenida a la Regional Antioquia, quien ha organizado una conferencia, la cual estoy segura que va a ser bastante enriquecedora y muy productiva para todos nosotros. No siendo más, nos veremos al final de la conferencia para compartir un tiempo de resolución de dudas y discusión. Doy paso a Mariana Gutiérrez, quien es secretaria de la Regional Antioquia. Doctora Mariana. Buenos días. Buenos días para todos. Mi nombre es Mariana, como Ana me estaba presentando, soy Mariana Gutiérrez. Hago parte de la Junta en la Regional Antioquia, soy la secretaria. Gracias a todos por su asistencia. Bueno, queremos invitar a todas las regionales a hacernos partícipes de sus actividades para volver la asociación más enriquecedora. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un privilegio para todos tenerlo aquí, es el doctor Fernando Galindo. Es experto en el tema de implantología y justo hoy nos viene a hablar sobre interfaces biológicas en implantes de conexión cónica. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, a la doctora Ana María de la Junta Directiva, a la doctora Mariana de Antioquia, a Nicolás, el coordinador de la sesión, a ustedes, colegas y amigos, muy atentos por vincularse a esta página webinar de la Sociedad Colombiana de Periodoncia. Agradezco, por supuesto, al presidente, el doctor Felipe Vieira, la amabilidad de haberme incluido en su agenda para toda esta actividad que inició con mucho éxito el doctor Rodrigo Peláez, y yo trataré de no quedarme tan atrás de la magnífica calidad de presentación que hizo el doctor. De manera que entonces, sin más por ahora, entonces iniciaremos esta conferencia. Vamos a ubicar ya las imágenes y aquí estamos ya.
Entonces, el título de esta presentación es el de interfaces biológicas en los implantes de conexión cónica. Este es un trabajo que he venido recopilando en los últimos 5 años, con la experiencia previa de trabajar implantes de otras categorías para después llegar a la decisión de que la odontología contemporánea de implantes es básicamente mandatorio que se usen de manera exclusiva implantes de conexión cónica, y trataré de documentar la razón de eso. Nuevamente, con inmenso placer, he aceptado esta invitación del doctor Vieira y encantado de tener todos estos amigos y colegas conectados a esta página, a pesar de que ayer era viernes cultural y más de uno debió consumir algo de elixir para la depresión. Y sin embargo, tuvieron la amabilidad de levantarse para ver esta presentación. Yo me encuentro en este momento en mi ancianato particular, que se llama Villa Grata, que está ubicado en un condominio que se llama Loma de Palma. Estos son dos aspectos del ancianato que permite hacer alguna cosa de ejercicio, de manera que estoy en ese tema. Igual he aprovechado todos estos tiempos libres que tenemos para reflexionar un poco a través de mi columna del Espectador sobre lo que ha significado este problema del COVID-19. Y tengo que contarles que era un tema pues, que no teníamos ninguno de nosotros por qué conocer ni estar preocupados de tal, pero a mí lo que me llamó la atención fue una denuncia que se hizo en Bogotá por parte de la Contralora Delegada para el Sector Salud, quien denunció que no estaban las EPS mandando a los pacientes a hacerse las pruebas de si eventualmente podían o no estar contaminadas. Eso me pareció supremamente grave, porque quiere decir que se ha perdido un tiempo enormemente valioso que se va a reflejar más adelante en índices no solo de infección, sino de mortalidad. Posterior a ese, entonces, investigué el tema de la cuarentena. La cuarentena, como ha dicho con mucha autoridad la doctora Cucurúa, que es una especialista de salud pública ubicada en Londres, pero en este momento está en Colombia, asesorando, creo que al alcalde, a la alcaldesa de Bogotá. La cuarentena no cura la enfermedad de ninguna manera. Lo único que se debe utilizar la cuarentena es para preparar lo que va a ser absolutamente mandatorio en el protocolo para poder manejar esta pandemia. Y eso es hacer pruebas. Después me di cuenta que el presidente está haciendo su mejor esfuerzo. A veces algunas personas que se han dejado politizar por los antecedentes de los luchas partidistas que se ha creado en este país con muchos desaciertos, digo yo, ha hecho su mejor esfuerzo, entonces me pareció que había que enaltecer eso. Y el último que escribí es el de decantar la información sobre el COVID, porque hay una cantidad de información, algunas de esas no son realmente verdaderas, y era como importante ponerle peso a este tema. De manera que he estado en eso, tengo otro artículo para escribir, pero me concentré en preparar esta presentación webinar para la sociedad con todo el entusiasmo, y eso es lo que les quiero mostrar hoy. Entonces, empecemos nuevamente por poner los puntos sobre por qué es importante entender la conexión cónica en los implantes. Entonces, para simplemente poner en contexto, los implantes pues tienen dos formas fundamentales. Una es la plataforma, otra el cuerpo del implante. La plataforma puede ser de una conexión externa, como la que ilustramos, puede ser interna o puede ser cónica como esta. Interna es la que corresponde al Replay Select. La forma de la plataforma puede ser recta o indentada y su cuello puede ser o pulido o tratado o bibiselado, como se ve en la que corresponde al cuerpo, a la plataforma de la conexión cónica. De manera que entonces dentro del cuerpo, pues obviamente tenemos formas rectas, cónicas o combinación de ambas.
Las superficies igual pueden ser maquinadas o tratadas. Las espiras de los implantes pueden ser cortantes o pueden ser cuadradas. Y los ápices generalmente tienen 3 características: autocortantes, autorroscantes y autocompresivas. En los implantes que yo empecé a usar, que fueron los de Nobel, hubo en algún momento un implante a nivel de tejido que se llamó el Nobel Direct. Ese no tuvo mucho éxito. Y los demás implantes que han existido con Nobel están diseñados a nivel de hueso. Yo creo que cada persona ha hecho una historia o un aprendizaje dependiendo a qué estuvo expuesto. Recordemos que los implantes son presentados en Gothenburg por el propio doctor Brånemark en 1965, caracterizado por una conexión externa y eran implantes maquinados. Algunas personas tuvimos oportunidad de enfrentar esta nueva tecnología en determinados periodos de nuestras vidas profesionales. En mi caso fue en el año 88, con la asistencia a un seminario en la Mayo Clinic de Rochester en Estados Unidos, que vino todo el equipo completo de la clínica Brånemark de Gotemburgo, encabezados por el propio doctor Brånemark, el doctor Albertson, Friber y todos los demás, de manera que ahí empezamos pues el uso de esta tecnología, en el caso mío, y posteriormente aparecen diseños nuevos, como este de la plataforma del Replay, que es una conexión interna trilobular, como la mostramos allí para el abutment, que tiene pues sus reposos de guías dentro de la plataforma trilobular. Y en el 2007 aparece un implante extraordinario que hay que saberlo utilizar, que es el que se denomina el Nobel Active. Y más adelante, en 2015, la casa Nobel presenta implantes de conexión cónica en 2 versiones diferentes, una tipo Replace y otra la Parallel. Y más recientemente, para el año 18, se inician algunas transformaciones importantes en relación con los abutments, como el desarrollo de esta estructura, de la cual vamos a hablar, que me parece un extraordinario tipo de abutment que se denomina One Concept, y mostraré algunos casos clínicos relacionados con este aditamento. La osintegración, entonces, antes que tengamos todo el concepto de lo que es contemporáneo en cuanto a la literatura se refiere y a la tecnología, hay consideraciones previas. La primera, es una técnica enormemente sensible, que es sensible dependiendo del huésped, pero igualmente sensible dependiendo del operador. Y eso lo saben todos los que han trabajado esta tecnología. Por otra parte, se requiere un diagnóstico y una planeación adecuada, cuya base no es ninguna otra, ni puede ser nada diferente a una tomografía axial computarizada. Otro tipo de imágenes no son aptas para diagnosticar y planificar en este concepto. Y obviamente, y con mucha más razón ahora, con este tema de la pandemia, el coronavirus, un protocolo quirúrgico extraordinariamente estricto. Recuerden ustedes que el doctor Brånemark era un médico ortopedista en la ciudad de Gotemburgo, de manera que entonces su presentación para la osseointegración era un protocolo de sala de cirugía. Y así empezamos nosotros en Colombia, cuando yo era el jefe del departamento de odontología en la Fundación Santa Fe de Bogotá, experiencia que hoy por hoy, con este tema de la pandemia del COVID-19, agradezco la verdad haber pasado por esa experiencia hospitalaria, no solamente en la fundación, sino en mi entrenamiento en la Universidad de Illinois, en Chicago, que me permitió entender perfectamente lo estricto que es un protocolo para la preservación biológica de los riesgos de infecciones. Y allí pues vienen los temas de terapias antibióticas, por supuesto, que no es materia de esto, sino solamente para mencionar. Entonces, ya hecha esa introducción, empecemos a analizar lo crítico que son las relaciones de las interfaces entre las plataformas y los abutments. Tenemos en primer lugar la de conexión externa, que fue con la que todos empezamos, y aquí hay un trabajo absolutamente valiosísimo que hay que tomarlo siempre como referencia, que es lo elaborado por el doctor Ziplish
en la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania. Él es un ingeniero mecánico, pero está adscrito al departamento de prostodoncia en esta universidad y creó un modelo para entender los problemas de por qué entre las interfaces de la plataforma externa de un implante, que acá señalo, con el abutment se crean unos espacios que han sido denominados como las interfaces entre estas dos estructuras, que con el movimiento de las conexiones externas permite la colonización bacteriana. Y así lo describe también el periodoncista Kusuaris en esta publicación del año 19, diciendo que en esas interfaces hay espacio para que las bacterias, habitantes permanentes de la boca, puedan colonizar y posteriormente contribuir como un factor desencadenante para las enfermedades periimplantarias. De manera que es muy importante tener en cuenta cómo documentó esto el doctor Pritish. Y aquí vemos, simplemente, él tiene un magnífico video que por razones de tiempo no lo voy a mostrar, pero lo importante es mirar este espacio que se crea, que es el microgap entre la plataforma del implante, señalada por la flecha verde, que se abre al momento de la masticación y permite entonces que las bacterias que se encuentran circulando por el flujo salivar colonicen este gap o esta interfase. Entonces, tenemos dos elementos importantes aparte de los dos anteriores. El uno, que los implantes de hoy deben ser de conexión cónica mandatoriamente, y lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque implica el concepto de la plataforma conmutable, es decir, cambiar el diámetro de la plataforma con el diámetro que corresponde al abutment. Entonces, este tipo de micromovimientos en las interfaces son los que van a producir los desarreglos. Entonces, aquí tenemos implantes de conexión cónica y vemos las diferencias de los diámetros. Esta es la plataforma y esta es la forma cónica del abutment. Y aquí se establece un sellado que es el que se ha venido investigando, como digo, a partir del año 2010 con este estudio inicial de Ziplish. Entonces vemos las diferencias de los diámetros, siendo por supuesto mayor el diámetro de la plataforma al compararlo con el cuello del implante de conexión cónica. Esta gráfica también es de British, me parece importantísima. Entonces vemos acá lo que sucede en relaciones planas entre la plataforma de una abutment de conexión externa con la plataforma del implante y la diferencia que hay con el diseño de un implante de tipo cónico. Miren ustedes la apertura en las interfaces planas y miren ustedes lo que ocurre, según British, en la forma de cuña que tiene el abutment que casa dentro de un abutment cónico. Esto quiere decir que se produce una soldadura en frío entre el titanio de la pared interna del implante de conexión cónica con la forma de cuña que tiene el abutment que va a casar allí. Y esta soldadura en frío sella indudablemente esta interfase para eliminar el riesgo de la contaminación bacteriana. Y esto tiene mucha más elaboración, por supuesto, que la veremos de manera muy rápida. Entonces hay un efecto de autosellado en el abutment cónico de fricción sobre las paredes y al mismo tiempo una acción enormemente importante de bombeo del abutment al momento de la masticación. Entonces seguimos ilustrando el efecto del microbombeo en relación ocluso apical y la respuesta de recuperación, obviamente después del acto de masticación, por la resiliencia de estos materiales con las acciones de masticación. Seguimos ilustrando entonces la maravilla que representa desde el punto de vista biomecánico las conexiones cónicas, como las ilustramos acá. Entonces las fuerzas de masticación indudablemente producen unas deformaciones elásticas en los diversos componentes, tanto en el interior de la plataforma del implante como del abutment. Y esos micromovimientos son los que debemos tratar de controlar y sobre todo las fuerzas laterales que van igualmente a repercutir sobre el hueso y de allí que vengan otra serie
de aditamentos o de partes del protocolo que deben ser tenidos en cuenta con implantes de conexión cónica, y los trataremos de ilustrar. Esta gráfica es muy simpática porque es del año 15. Esto es escrito por laboratorios en Europa. Y entonces los mismos laboratoristas, que son entidades pues como casi todas multinacionales, empezaron a observar que la mayoría de los profesionales les enviaban conexiones protésicas cónicas y ya nadie mandaba para conexiones externas o para conexiones internas que no fueran de tipo cónico. Y entonces, pues la percepción de los laboratoristas era que había una mayor estabilidad y menor microgap y que las conexiones cónicas favorecían la preservación del hueso cristal, y los mismos laboratoristas dan algunas referencias de la literatura científica. Entonces, una vez expuesto hasta ahí, hablemos de la primera conexión cónica a la que algunos de nosotros en Colombia y en otros países seguramente estuvimos expuestos cuando éramos usuarios de la Casa Nobel, que es el Nobel Active. Quiero llamar la atención de este tema. He puesto este título a la mano izquierda, significando que lo que le pareció a la casa comercial al lanzar este implante Active era el anclaje biomecánico, a tal punto que solicitaban inicialmente que la fuerza de inserción del implante en cualquier tipo de hueso alcanzara hasta 70 newtons, que no es lo más biológico posible. De manera que llamo la atención porque en ese momento la casa hizo énfasis en el anclaje biomecánico, que era la fuerza de torque con que se introducía este implante, que es una maravilla, y olvidaron haber hecho el énfasis en donde estaba la verdad verdadera, que era la plataforma conmutable. De manera que se perdió pues un poco de tiempo valioso, porque lo importante de este implante es la conexión cónica. Entonces miren ustedes el diámetro, que es de determinada longitud, comparado con el diámetro de un abdomen angulado, que obviamente tiene la línea inclinada, para mostrar las diferencias de longitudes entre la plataforma y la entrada del implante del abdomen cónico. Este es un caso clínico. Este joven es aficionado a los carros. Ya no vive en Colombia, él vive en Estados Unidos hace rato, está doctorado en economía, pero cuando llega a mi consulta se quejaba del maxilar inferior con alguna molestia y observé esta cicatriz, que es muy, muy visible. Él se la tapaba con la barba, pero la cicatriz está ahí, nada que ver. Pues eso es producto de uno de los 2 estrellones que tuvo. En el primer estrellón, que fue anterior a este, se había roto un diente y le hicieron un implante con una corona, que pues ha funcionado relativamente bien, pero él se quejaba del maxilar inferior, y entonces yo lo que observé es que había un cambio de color, no solamente en el aspecto vestibular de la corona de este diente, la foto puede que no ilustre mucho, pero también en el aspecto lingual. Hay un cambio de coloración más ligado a este diente que a los demás. Obviamente con la sintomatología del paciente, que sentía movilidad y una sensación de presión molesta, dolorosa e incómoda, pues hicimos lo que hay que hacer, un TAC. Y vean ustedes cómo la lesión que se originó en estos dientes rompió y perforó la tabla vestibular, pero en cambio también perforó la tabla lingual. Y aquí lo pueden ustedes observar. Este hueso es muy duro, porque además está muy cercano a las apófisis geni, que básicamente es masa de hueso cortical. Y sin embargo, muy próximo a este hueso cortical hubo perforación de la tabla lingual. Y este es el TAC. Y observen ustedes la dimensión tan grande que hay de esta tunelización. Doctor Peláez, es un túnel en el hueso, no en el tejido blando, que se observa de una magnificación extraordinaria, y cuando ya ve uno los cortes axiales independientes, observamos la magnitud de la perforación. Esto era un defecto óseo bastante grave, con mucha proximidad ya pues al cuerpo del maxilar en la zona sinfiniana y destrucción absoluta del hueso alveolar, con los dientes comprometidos, por supuesto. Este es el resultado
de haber eliminado esos dientes que no eran viables. Debo recordar que no tengo acá la gráfica porque por tiempo no la pongo, que es la del doctor Mark Thomas en relación con dientes que pueden ser viables para endodoncia y dientes que no son viables para endodoncia. El protocolo de Thomas, que lo tuvimos en Colombia en el año 2009, en la ciudad de Cartagena, magnífico doctor, falleció, y había hecho todo el estudio completo en medicina basada en evidencia sobre endodoncias con material americano, con material europeo. Y una de sus conclusiones es que cualquier presencia de osteolisis en la zona apical no es viable para endodoncia porque terminará fallando, pero no es un tema para discutir aquí. Y si hay algún endodoncista presente, le ruego el favor que excuse la afirmación del doctor Thomas, porque ya él está muerto y no hay cómo pelear con él. Entonces se hace pues una regeneración, esto es una membrana de material de colágeno reforzado para poder cubrir la regeneración. Hacemos pues después la cicatrización en fase 1 y este es el resultado posterior y se devolvió para Estados Unidos donde vive el paciente con una prótesis estética removible para regresar básicamente un año después y empezamos entonces sobre este hueso a observarlo que se logró crear una buena dimensión de altura con la regeneración guiada y estamos utilizando un implante, como les he mencionado, de conexión cónica denominado Active. Pero toda la vida he pensado que los torques exagerados no son biológicos y esto nos lo confirmó en su visita a Colombia la doctora Jill Helms, quien además lo ha investigado también en Stanford. Y él, a la pregunta, no recuerdo de quién fue de los que estuvimos en Cartagena que se la hizo, que entonces cuál era el torque ideal para ella. Y ella respondió en el que usted se sienta cómodo, que el implante no tiene movilidad, pero ya no dio ningún número. Yo creo en eso, creo en esa biología ósea, creo que es hay que tratarla con cuidado. Ahí hay una serie de vasos, unos microvasos de alimentación al interior del hueso natural, en el caso de que estuvieran igual dientes presentes, pero en hueso regenerado con mayor razón, porque hay pues obviamente una angiogénesis que se induce con las regeneraciones óseas, de manera que yo no uso nunca un torque que sobrepase esta rayita que es 25. Me parece que con eso estoy cómodo si el implante no se mueve. Pero si alguien pide números, eso lo doy yo porque pues como no soy tan profundo en la investigación que la doctora Jill Helms, sí me atrevo a dar un criterio clínico que pues, la gente lo puede aceptar o no, pero yo me siento cómodo con un torque bajito. Y esto es lo que hemos hecho. Ya observen otro detalle que hemos tratado de sumergir los implantes subcrestalmente. Este tal vez un poco más que los otros, pero esto vino posteriormente en la literatura. Sin embargo, desde esa época me pareció que era una buena manera de manejarlo y se reconstruyó el paciente con unos abutments personalizados individuales y este es su resultado final. Y aquí tenemos las imágenes demostrando que hubo preservación del hueso después de los implantes y ya cuando los implantes estaban en función. Ahora, en relación con la literatura, este artículo de Macedo es una metaanálisis que involucró estudios hechos desde 1965 hasta 2014 y miró 287 publicaciones, de las cuales se seleccionó 81. Y en relación con las conexiones cónicas, adujo que la mayoría de estos artículos seleccionados, que eran los 81, demostraban que había una reducción importante del biofilm porque no hay gap. Y se preservaba mucho más el hueso preimplantario, había mayor estabilidad en los tejidos blandos, con el espesor biológico, tanto en abutment como en la plataforma del implante, reducción de los micromovimientos en las interfaces de implante-abutment y menor ocurrencia de preimplantitis cuando que lo que sucedía en implantes supracrestales. Me llamó la atención en esta revisión que hay un artículo del año 93 escrito por las personas que en esa época eran ITI, que hoy día ya no se llama así, se llama Straumann. Aquí ven pues los nombres, Suter, Weber, Sorensen, Belzer, que son las grandes autoridades del sistema Straumann,
y están reportando un nuevo concepto restaurador para los implantes ITI, que es exactamente una conexión cónica. Es curioso eso, por lo antigua que es la referencia, y sin embargo después vemos que en las fábricas, pues esto no, como que no caló mucho y se olvidaron un poco de ese concepto, pero es muy histórico. Entonces, lo que les decía, yo he hecho una revisión desde el 2015 al 2020 con estos conceptos y lo que he encontrado es que hay una interrelación de varios factores. ¿Qué es primero? No es si es primero el pollo o primero el huevo. No, todo va simultáneamente. Entonces, está la bioingeniería, está la medicina basada en evidencia, está la biomecánica asociada a la bioingeniería, está la bioestadística, la biología molecular, la histología, la investigación clínica, tanto en animales como en humanos, y la imagenología. Esto es la interacción exponencial biológica de la osseointegración contemporánea, y quiero que lo mantengan en sus cabezas para lo que viene más adelante. Esta investigación es hecha también en laboratorio por el doctor Stephen Holz. Él es alemán, trabaja también en la Universidad de Wolfgang Goethe en Frankfurt y es profesor asistente a la Universidad de Pensilvania y tiene un estudio maravilloso sobre la compresión que se genera y el proceso a largo plazo, de las conexiones cónicas. Y da unas fórmulas extraordinarias para entender eso. Entonces, si miramos esta gráfica, vemos lo que significa el doctor Holz para esto. En primer lugar, la interrelación de este es el abutment en cuña y esta, por supuesto, de color gris es la plataforma del implante de conexión cónica. Entonces, tenemos una primera fuerza de compresión, que es la que se origina con la acción masticatoria. Tenemos la precarga de la fuerza tensil, representada por esta flecha azul. Tenemos un ángulo de fricción, en este caso un ángulo alfa, que lo va a describir él más adelante, que de este lado son 6 grados y del otro lado otros 6, entonces nos da un resultado de 12 grados de inclinación, en redondo, pero son 6 de un lado y 6 de otro. La longitud del contacto es enormemente importante para efectos de la soldadura en frío entre titanio con titanio, el titanio del abutment y el titanio de la parte interna de la conexión cónica del implante. Y la compresión de la carga oclusal que está significada por las letras de M. El sistema de conexión cónica es de tal manera que se le puede aplicar perfectamente el axioma de que el todo en conexión cónica es mayor que la suma de las partes. Entonces, aquí seguimos ilustrándolo. Vamos a pasar acá. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien por una razón u otra altera lo que debe ser la interfase de un abutment cónico sobre un implante cónico, por ejemplo, cambia de alguna manera una de las paredes de la angulación y en cambio de tener 12 grados tiene 13, las va a pagar tarde, las va a pagar, porque la desadaptación de los componentes produce fuerzas descontroladas. Y esto lleva a replantear el tema de los abutments prefabricados hechos en laboratorios. Y entonces los factores anteriores que vimos en el primer gráfico están acá. Y aquí vemos cómo se alteran algunos de ellos. Por ejemplo, este que es la fuerza axial, se altera el coeficiente de fricción, se altera la altura del contacto y nos da una suma de factores que queda amplificado en 32 veces de modificaciones. Son demasiado graves. ¿Y eso en qué se va a traducir? Que las va a pagar. Cambiaron en un implante de conexión cónica con abutments que no eran específicos para el implante o maltratados y entonces terminan rompiendo las conexiones. De manera que esto, tarde que temprano, va a producir efectos absolutamente deleterios. Entonces, yo he tratado como de definir lo que dice el doctor Holz sobre este concepto para tenerlo en un término que no encontré uno mejor de la traducción en el inglés, que es una conexión refinada, en la que el descontrol de la precisión en el ajuste de la interfase y el implante, en la interfase del implante con el abutment, no se perdona.
Y miren ustedes lo que pasó en esta prueba de laboratorio. Aquí tenemos otro caso bien interesante, que es el hecho de que los abutments de laboratorio sean sometidos a procesos de arenación. Eso podría hacerse de golpe en abutments para conexiones externas, pero no para conexiones cónicas. Miren ustedes toda la desadaptación que genera un arenado o un trabajo de un abutment colado, o el efecto que se logra cuando es de laboratorio y está sometido a procesos de limpieza y arenación, sin hablar de la contaminación de los laboratorios, donde pues al lado del laboratorio hay una empanada, hay un juguito, alguna cosa. Entonces, esto es otro tipo de tratamiento que es absolutamente químico. Entonces, el sistema de conexión cónica es tan fuerte como su punto más débil. Aquí no cabe ninguna alteración de ninguna naturaleza. Ahora, ya entrando en la aplicación clínica de los implantes de conexión cónica y plataforma conmutable, es crear una cámara en la diferencia de diámetros y en la diferencia de altura del abutment, que es la cámara para el O-RID o para la formación de tejido conectivo denso, que vamos a tratar de mirarla. A esto hay que agregarle un concepto que está muy bien manejado en la literatura por varios autores, Digidi, Nardi, Piatelli, en distintas publicaciones, y otra característica que es el implante subcrestal. Entonces, la plataforma conmutable básicamente lo que es una cámara para que se aloje este tejido que describe Chupar maravillosamente. Miren ustedes que es un tejido conectivo enormemente denso, muy rico en fibras colágenas sólidas, que va a producir un sellamiento en esta interfase, y ese sellamiento es el que va a impedir la filtración de bacterias al interior de la conexión para que esto sea colonizado. De manera que entonces ese es el objeto básicamente de las conexiones cónicas y de las plataformas conmutables, porque toda conexión cónica implica el concepto de plataforma conmutable, pero debe ser enfatizado para efectos docentes, para efectos prácticos de clínica. Aquí estamos diciendo lo mismo, y aquí tienen ustedes a largo plazo cuál va a ser la rigidez de una conexión cónica con abutment en switching platform, comparado cuando ustedes introducen algún elemento extraño como un adaptador que se usaba antes, que venía para colarse, sobre todo con tipos de abutments customized de titanio. Recuerden que se coloca un aditamento, eso no es bueno. Eso es absolutamente peligroso para este tipo de conexiones, y obviamente estas dos pues no van a tener, como la conexión cónica, una acción a largo plazo. Y aquí tenemos a Linkevicius, que lo tuvimos en Colombia. Entonces él se refiere al escrosor del epitelio periimplantario, de la mucosa periimplantaria, en epitelios delgados y epitelios gruesos, y hace la comparación de lo que se puede ver a largo plazo cuando hay epitelios delgados comparados con los gruesos. Y él pues sostiene que si el epitelio es delgado, el tejido blando delgado, debe ser reinjertado para tener una acción de mucho más control a largo plazo. Entonces hay varios autores. Aquí tenemos a Verbaket, que también ha investigado el efecto del espesor de tejido en la remodelación ósea, y tiene varios casos. Aquí estoy mostrando uno de mío, que es en implantes de conexión cónica, y el efecto de la preservación sobre un abutment temporal que sostiene la corona temporal de titanio, este abutment por supuesto, y miren ustedes la estabilidad del tejido blando que se alcanza a ver en la imagen periapical radiográfica. Y aquí empezamos a meternos ya en otros temas. Entonces, el abutment debe ser colocado una sola vez, y eso se llama one abutment, one time. Y eso requiere entonces que tengamos de cada casa fabricante una disponibilidad de aditamentos que permita seleccionar el abutment prefabricado que debe casar en la posición del implante que tenemos. Y aquí volvemos con Linkevicius. Entonces, esta gráfica de él muestra el epitelio delgado con el epitelio, la mucosa delgada con la gruesa,
Y este es un caso clínico mío donde se ve la diferencia igual en distintos pacientes de tejido blando delgado, fenotipo delgado comparado con fenotipo grueso para efectos de los implantes. Viene ahora entonces otro concepto que es tratar las superficies de los abutments de titanio que son maquinados, y hay varios estudios, voy a simplemente a mencionar este, que es del año 2015, donde ven las ventajas de hacer un tratamiento a este tipo de implantes. Y ahora simplemente, para tomar algunas de las gráficas de Zasada con Cochrane, que son pues líderes del implante del sistema Straumann, miren ustedes la diferencia entre uno con otro. Aquí se forma un ring, aquí no se forma. Aquí hay una adhesión débil, frágil, que es la que denomina Shupar y la ilustra, obviamente histológicamente, y lo vamos a ver, cómo este tipo de conexiones no va a permitir la formación de un tejido denso como sí se logra en conexiones cónicas. Entonces hay una adición frágil en estos casos. Y aquí tenemos otro material histológico muy importante de otro periodoncista, el doctor Rompen de Bélgica, donde muestra en conexión cónica cómo va a funcionar la formación del tejido conectivo alrededor. Y lo ilustra también con tomas radiográficas, y esto es de Shupar, lo que es una conexión débil. No está adherido, no está circular, sino simplemente adherido, que aún con el flujo de aire de la jeringa se va a desprender, porque la adhesión es frágil. De manera que esa es la documentación, pero los mismos autores anteriores, Zasada y Cochrane, admiten la filtración de bacterias en implantes que no sean de conexión cónica. Aquí lo vemos. Estas son bacterias que él dice que invaden el sitio de las conexiones y terminarán produciendo una osteolisis marginal, como lo ilustran a largo plazo en estas gráficas que son de ellos mismos. De manera que aquí lo ilustramos nuevamente. Y ahora entramos en otro tema, que es a dónde debe ir el implante en relación con la altura remanente del hueso crestal. Entonces, debe ser subcrestal y vamos a explicar por qué. Pero en el trabajo de ellos, de Cochrane y estos otros autores, y lo mismo el doctor amigo querido Pablo Galindo de España, Ana María, que lo conoce mucho, está el tema de que no es solo el factor de que el implante esté subcrestal para protegerlo, sino que el abutment se conecte una sola vez. Y este concepto no lo tienen varios autores. De manera que en eso tengo que hacer ese énfasis. Aquí hay conexión cónica, como la pueden ver en esta zona, y esto es de Shupar del año 17, mostrando desde el día 1 al día 21 cómo se logra el sellado de tejido alrededor. Y este material, pues lo conocen ustedes, lo he presentado varias veces. Esto ya es también de el doctor Rompen con la doctora Francis Lambert de Bélgica, donde establecen dos tipos de integración. La osiointegración a este nivel, por supuesto, y la mucointegración, dependiendo de que se preserven los principios de one abutment, one time sobre conexión cónica. En relación con el tratamiento de estas superficies, entonces tenemos este que es de Suecia, escrito en la clínica Brannemar por varios autores, donde ven ventajas de tratar las superficies de los abutments maquinados. Lo dejo como referencia del año 19. Entonces ahí están los procesos de cicatrización y vamos a mirar en este tipo de clínica ya varios aspectos que tienen que contribuir a que el procedimiento con conexiones cónicas sea adecuado y tenga éxito, sea predecible. Entonces, por supuesto que arrancamos con que el implante esté colocado en la posición correcta. Para ello están las vías quirúrgicas, que en el caso de la casa Nobel está el Nobel Clinician, que hoy se llama X Studio. Eso se ha cambiado porque ahora esta empresa es dueña también de una empresa radiológica y entonces han mejorado muchísimo todo el aspecto digital, pero simplemente como ilustración, en la medida de lo posible debemos tener cirugía guiada para que los implantes, de acuerdo a la imagen de donde arranquemos, tengan cirugía guiada.
que eso es importante. Ahora sí, con la posición subcrestal. ¿Cuál es el objeto de la posición subcrestal de un implante? Vamos a mirarlo, simplemente hay varias referencias en la literatura, que es el tema de la deformación elástica. Como ya vimos en el trabajo de Stephen Holz, aquí hay una compresión. Cada que el paciente mastique y haga fuerza, hay una acción cónica, hay una acción, perdón, de compresión de la conicidad del cuello del abdomen sobre las paredes del implante, que es delgado, porque ese es un diámetro supremamente delgado, todo el interior. Y entonces la compensación a la deformación cónica por la masticación es que el hueso rodee perfectamente la parte externa superficial del abdomen del implante de conexión cónica. Entonces aquí por lo menos tenemos en este caso por lo menos 3 milímetros subcrestales. Cuando tenga este paciente hecha su restauración, entonces este hueso que lo rodea va a compensar que no se deforme elásticamente el diámetro del titanio de los implantes de conexión cónica. Me parece que es otro elemento hoy de lo que tenemos que hacer en el manejo de la literatura para aplicarlo de manera clínica. Entonces aquí estos autores nos llevan a pensar que las implicaciones de la interfase implante-abdomen en diversos estudios demuestran que son beneficiosos cuando las conexiones son de tipo cónico, porque van a preservar que no haya mayor riesgo de perimplantitis, que sea más fácil hacer el mantenimiento y que los abutments pueden entrar a minimizar todo este tipo de acciones. Este otro es un artículo también dentro de todo lo que he revisado, bien interesante, de Nosowitz, donde se refiere al epitelio formado por queratinocitos que hacen ese sellado hermético y separan el cuerpo del implante del mundo exterior. Y hay otro concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante, y el tejido conectivo es de fibroblastos bastante sólidos que hacen un sellado para producir una nueva matriz de glicoproteínas y entonces ayudan a que el tejido esté completamente adherido a la superficie del implante y a la abdomen. Entonces, ese es otro concepto bien importante. Entonces, aquí empiezan los problemas, porque ya el abdomen deja de ser, con el respeto de los restauradores en este tema de one abdomen, one time, deja de ser protésico y se vuelve quirúrgico. Es decir, si hay trabajo de equipo, se debe tener al momento de hacer una cirugía de instalación de implantes de tipo cónico al restaurador para que en su momento el primero opine que el implante está en la posición correcta para obtener los mejores resultados funcionales y estéticos, pero tiene que ser instalado de manera inmediata, porque one abdomen, one time es absolutamente mandatorio en la filosofía de la osseointegración contemporánea de carácter biológico. Y entonces es otro de los puntos que yo ilustro en el protocolo que les voy a presentar. Al final de esta presentación, todavía nos quedan algunos minutos extras. El doctor presidente Vieira me autorizó a extender la conferencia hasta las 11:15, vamos en menos 7 minutos para las 11, luego tenemos todavía 13 minutos. Y aquí ven varias referencias, todas importantísimas, que las tienen allí, las pueden copiar, no hay ningún problema, esto va a quedar en la memoria, no tengo ningún problema en que esto sea copiado, que para eso es, de manera que está a la disposición de la sociedad. Ahora viene el tema nuevamente de los abutments maquinados, cómo se les da tratamiento. Entonces, hay varios autores, este es otro previo del año 15, donde elaboran la idea de por qué hay que darle un determinado tratamiento a los abutments para que favorezcan mejor adhesión de los tejidos, y en one abutment, one time hay que mirarlo clínicamente. Entonces, este estudio fue hecho en combinación de varias entidades. Parte del estudio fue hecho en Chapel Hill, en North Carolina, y parte de Brasil, y la histología la hizo el doctor Schupar en Suiza.
Y aquí lo que hicieron fue ensayar abutments que son tratados como parte del modelo experimental, son anodizados, fabricados también por la casa Nobel, a los que vamos a referirnos. Y esta es la histología que presenta el doctor Shupart, mostrando, pues obviamente, que a la zona que nos corresponde mirar, que es la del abutment, hay muchísima mejor adhesión en el grupo experimental del tejido blando periimplantario, y aquí presentan los diversos scores o medidas de inflamación y de mucosa periimplantaria para demostrar que son muy favorables los resultados cuando el abutment está anodizado. Y vamos a mirarlo entonces en este tipo de presentación. Este otro es el de la clínica Branham, a la que ya me había referido, donde también han hecho estudios con el tratamiento de los abutments. Y tenemos entonces esta otra que es más reciente de Shupart, mostrando exactamente lo que es una conexión cónica. Miren ustedes la conexión cónica, aquí va el cuello del abutment, esta es la plataforma, y miren cómo escalona este tejido para cubrir el hueso por un lado y adherido a la superficie del abutment. Esto es la parte vista acá, de manera que la histología sola es absolutamente mandatoria en el sentido de aceptar esto como una realidad biológica suficientemente comprobada extensamente en diversas histologías, como la de Shupart, como la Rompen, Francis Lambert, etcétera, de Bélgica, que ahí lo ilustramos. Y esto pues es el artículo tradicional de Atsuta que me fue suministrado en su momento por mi jefe en la Javeriana, el doctor Ricardo Dueñas, para entender exactamente cada uno de los conceptos que hay alrededor de esmalte y raíz dentaria comparado con implantes en cuanto se refiere a los tejidos sulculares periimplantarios y al epitelio periimplantario. Y aquí está pues otra explicación igualmente de los mismos autores que lo muestran claramente. Y esto pues obviamente es un concepto ya sabido, esto no se debe sondear jamás, esto no es para sondear, porque va a romper lo que es el objeto del sellamiento. Esto pues lo está ilustrando acá, es para un implante de conexión externa. Si fuera un implante de conexión cónica, igual, eso no se puede hacer. Muy bien. ¿Qué ha desarrollado la fábrica con estos conceptos últimos de biología, de tejidos blandos y óseos alrededor del tratamiento? Entonces, hay un tratamiento de anodización en los abutments que se llama SIL-TM, marca registrada, y en los implantes, en la parte externa superior del implante de conexión cónica, igual se ha hecho un tratamiento que tiene varias características. Aquí los ven ustedes. Este es One Concept, es un abutment One Concept. Este es un abutment angulado. Este es el tratamiento que permite que la superficie, tanto a nivel de la margen superior de la plataforma en implante de conexión cónica, sea mucho más fácil de limpiar en el caso de que pueda estar expuesta por alguna razón esta superficie, porque es la menor rugosidad posible, lo que favorece igualmente una mejor aposición de los osteocitos y de los osteoblastos, y lo mismo sucede a nivel del tejido blando. Entonces ellos dicen que esta limpieza que hace la superficie tan absolutamente lisa permite una mejor integración del tejido, si lo muestran histológicamente y lo van analizando en diversas regiones para mostrar cómo la limpieza, la falta de rugosidad es impresionante. Miren a nivel de la abutment, 0.13 micrones, cuando eso mismo a nivel de una espira del implante está en 1.49. Y aquí a nivel de la parte superficial de la plataforma, 0.49 con el cuerpo del implante de 0.92. De manera que hay diversas maneras de poder ganar estos que se han denominado de índices de suavidad, valores de suavidad. Y aquí lo tiene, entonces Rompe tiene una frase muy simpática. Como están de moda todas estas cosas de perforarse la nariz y perforarse
las orejas y otra serie de partes anatómicas. Entonces él dice, ¿qué hacen los implantes y los abómenes? Son una especie de piercing que rompen la capa de protección del cuerpo. Efectivamente, aquí estamos rompiendo la protección del hueso y aquí estamos rompiendo la protección de la mucosa. Son verdaderos piercing, es lo que dice él. Entonces, entre más esté sellado el epitelio alrededor de un abdomen, eso es mandatorio para que se preserve y esa perforación que se le hizo a la barrera corporal quede absolutamente eliminada con la mucointegración. De manera que es bien interesante el concepto que trae Rompen ahora recientemente. El otro tema es que también ellos lo han ilustrado con microscopía electrónica, cómo es de grave sacar un abdomen después de que está un implante instalado, porque obviamente se rompe ese sello. Y entonces al rasgarlo, volvemos a generar el riesgo de infección y allá va a quedar eso colonizado, porque esto está sangrando. Cada vez que usted conecta y desconecta un abdomen, ese es un procedimiento traumático que va a romper el sello que debería estar establecido y de una manera definitiva. Ese es el concepto de one abdomen, one time. Es solamente una vez que se pone el abdomen y no lo quite, por favor. Muy bien. Ahora, pues hay que seleccionarlos, obviamente, para colocarlos de manera adecuada en su momento. Aquí estamos ilustrando, pues, un caso donde se ve cómo lo que estamos logrando hacer es que ese sello del O-ring sea integral en todo el espacio generado para el tejido que es la cámara, para el tejido conectivo denso, que la generamos con el cambio de plataforma. Ese es el objeto del cambio de plataforma, doctores, es crear esta cámara. No es otro el motivo. No es para efecto de poder tener una corona más ancha sobre un implante más delgado. Ese es un efecto secundario. Pero el efecto primario del cambio de plataforma es la cámara para que se pueda alojar un sellamiento biológico denso, como lo ilustro ahí en estas gráficas, de pacientes también tratados en mi oficina cuando se podía trabajar, cosa que ya va a ser bien difícil por un tiempo prolongado, de acuerdo a este tema de la pandemia. Entonces, estamos viendo cada uno de los componentes que describe Chupar para conexión cónica. Aquí viene exactamente el cambio de plataforma del implante. Aquí termina la plataforma del implante y empieza el cuello del abdomen y estamos viendo cada una de las descripciones que hay ahí. Estas gráficas que les voy a mostrar ahora es tratar de entender la comparación con abutments prefabricados, maquinados, con abutments customized o abutments individualizados. En el concepto de one abutment, one time, toma fuerza nuevamente el abutment maquinado y más si está anodizado, como es en el caso del Exil que les mostré en la Casa Nobel. Pero voy a comparar dos casos de pacientes míos. Vamos a mirarlos. Este joven perdió un diente por un accidente que era un lateral y se le colocó un abutment maquinado, como lo ven ustedes, arreglado en su forma para que pueda recibir la corona, y allí está la restauración de esa corona sobre un abutment maquinado de la Casa Nobel igual, y vean ustedes cómo a largo plazo el tejido se ha mantenido muy bien. Ahora pasemos a la otra opción, el abutment de circonio mandado elaborar. Este es un abutment de circonio y este es el resultado también del abutment de circonio a largo plazo. Si uno compara uno con otro, este es el de titanio sobre un lateral superior izquierdo, este es el de circonio sobre otro paciente de un lateral con abutment customized o individual de circonio. ¿Hay una diferencia abismal? No pareciera, no pareciera. La transparencia, hay manera de manejarla hoy con las porcelanas para que no sean visibles los metálicos. Y lo importante es preservar el concepto del abutment al tiempo de la cirugía, que es lo que quiero que
se lo graben porque es el producto de esta revisión que les he pretendido presentar. Este es un estudio que ustedes conocen, que fue publicado recientemente a mediados del año pasado, que es en el que trabajamos con la doctora Wilhelms Tuckerman de la Universidad de Stanford y con paciente mío, que lo voy a mostrar simplemente no para entrar a la discusión que hay debajo de esto, del fenómeno de la dentinogénesis, sino para mostrar otras alternativas de restauración. Este es el paciente en maxilar inferior, no tiene dientes, como ustedes saben, en dentinogénesis, y entonces se colocaron abutments de manera, abutments prefabricados de la misma casa. Esto está sobre implantes de conexión cónica de Nobel. En la zona anterior, pues no hay espacio para colocar 6 implantes, sino solamente 4, entonces haremos una restauración de cementación. Y aquí ven el resultado del seguimiento. Miren ustedes la conexión cónica, cómo ha funcionado en este caso. Y pasamos al segmento de los molares en el mismo paciente, donde hemos atornillado coronas sobre los abutments prefabricados. Y aquí vemos entonces las conexiones cónicas. Miren cómo se ha preservado un hueso en una conexión cónica. Esto es básicamente unos 3 años después de haber terminado el caso. Miren ustedes la estabilidad del hueso en radiografía, que pues es absolutamente hecha con paralelismo, etcétera, con un posicionador de radiografía digital periapical. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que se ha formado este tejido, porque el hueso está donde debe estar y no ha habido ningún cambio, absolutamente para nada. Y aquí tenemos entonces nuevamente otro ejemplo para ilustrar lo mismo. Ahora, ¿por qué hay que tratar los abutments? Creo que esta gráfica me permite decirlo. Miren ustedes dónde está el implante. Lo hemos sumergido subcrestalmente, este puede estar alrededor de 3 o 4 milímetros. Y le hemos colocado un abutment one concept, que es uno de los desarrollos nuevos de la Casa Nobel, que me encanta porque es un abutment que queda ya estabilizado finalmente. Y después va a cicatrizar el tejido blando y todo lo que usted haga es a nivel de tejido. Ya no es a nivel de plataforma, porque es one abutment one time. Esto no se va a quitar jamás. Quedó allí. Y ahora pues vendrá la cicatrización, mientras tanto tendrá un temporal que puede anclarse igualmente al one concept. Este no está tratado, este no es anodizado, porque la anodización no ha llegado todavía a los Estados Unidos en estos componentes, solamente la usan en Europa, pero ya sabemos que existe en la Casa Nobel. Y entonces miren ustedes, plataforma cónica, abutment one concept, que les voy a mostrar unas gráficas, y el resultado a largo plazo en este paciente. Aquí vemos otro caso para ilustrar exactamente el mismo concepto de la preservación del hueso, que es preservado, por supuesto, por el tejido perimplantario. Muy bien. ¿Qué sucede cuando conectamos y desconectamos? Y esto es un tema que, lástima, los colegas de prótesis, pues no recuerdo haber tenido en mi auditorio muchos restauradores, lamentablemente. De golpe no les gusta que yo haga implantes, pero les gusta menos que haga por ahí de vez en cuando una que otra coronita sobre implantes. Entonces esto se abre, miren ustedes, quite y ponga. ¿Cómo va amellando esto? ¿Cómo va perdiendo cada uno su integridad? Pierde la abutment y pierde igualmente la plataforma cada que usted conecta y desconecta, porque está introduciendo una serie de fuerzas que puede llegar a tener esta desviación tan monstruosa. Esto fue presentado por el doctor Stephen Holtz en Nueva York en el 2016, conferencia a la que asistimos por el doctor Rodrigo Ríos, y allá tuvimos después una muy buena compañía con el doctor Pedro Franco, cirujano colombiano de Texas. De manera que miren ustedes lo que produce quitar y conectar. Pues son fuerzas extrañas, esto no está hecho para eso, eso no se debe hacer más. Tengan la bondad de llevarse este mensaje, como dicen todos los conferencistas, para el cooking book. Eso es lo que hay que hacer. No cambien eso jamás. Una vez puesto el abdomen, déjalo quieto. Déjalo quieto. Muy bien. Entonces,
vamos ya finalizando. Ya hablamos de que se rompe esto cada vez que usted quita y mire cómo genera entonces una superficie sangrante desgarrando el tejido conectivo que estaba alrededor, y eso pues obviamente es como una costra de la piel que usted se la está quitando cada rato, que conecta y desconecta, y esto también lo ilustran Gamborena y Blas en su libro, que no se debe jugar con eso y las adhesiones débiles son muy malas. Vamos a ver este caso rápidamente para finalizar. En implantes post-extracción, aquí vemos este paciente, tiene lesiones en estos dientes. Sigo el protocolo del doctor Thomas para manejar eso con exodoncias, implantes delgados, que son implantes narrow de la casa Nobel, con abonments prefabricados, instalados simultáneamente al momento de la cirugía, regeneraciones temporales. Este es uno de los limitantes de algunas casas, y lo tiene Nobel, lamentablemente también, que no tienen una réplica para estos abutments. No hay manera de hacer una impresión a nivel de este abutment, que es un abutment delgado, por supuesto, angulado, y entonces hay que hacer pues como un tratamiento de coronas y puentes colocando hilos retractores, pero esto es un defecto que lo tiene la mayoría de las casas, ojalá no lo superen muy pronto. Pero bueno, el efecto es el que vemos, y miren ustedes radiográficamente el final. Hay preservación del tejido a la altura que corresponde porque el espacio se aprovechó para que fuera colonizado por el tejido fibroso del O-ring que va a sellar eso. Y este es un caso final para mostrar también el uso de los abutment one concept. Un paciente severamente con reabsorción ósea. Aquí tiene usted la emergencia del mentonero derecho y la emergencia del mentonero izquierdo. Muy poco hueso de ahí para arriba. No hay manera de poder angular estos implantes porque no hay cómo. Entonces, lo que hemos hecho es implantes subcrestales. Sobre esos implantes subcrestales estamos instalando el One Concept, que es este que aparece en las gráficas, y lo vamos a ver clínicamente. Entonces, esto hay que tratarlo, porque este abutment está en contacto con hueso. Vean ustedes, si usted pone el implante subcrestal, el abutment está con hueso. Entonces, si usted logra anodizarlo para generar una reacción de mayor colonización ósea, pues va a superar todavía más el concepto de la osseointegración, porque lo extiende para el cuerpo del abutment, dependiendo de la altura que tengas. Pero ahí está la gráfica. Estas son radiografías reales de ese mismo caso. Aquí lo tienen ustedes. Graficadamente lo ven en la boca del paciente. Le hemos colocado también unos implantes temporales que removeremos posteriormente. En la One Concept le ponemos un tornillo de cicatrización, porque cuando ya cicatrice, cuando esté esto suturado adecuadamente y cerrado, ya usted lo va a tener a nivel de mucosa, como en este caso. Ya están tapados. Quitamos entonces la prótesis temporal, va a estar soportada por estos implantes temporales. Esta es la prótesis temporal del paciente, anclada en los implantes temporales, y esta ya es la restauración definitiva. Miren ustedes las radiografías, cómo han sido estables. Entonces, la última parte se lleva 3 minutos y estamos a tiempo, doctor Vieira, Ana María y doctora Mariana. Vamos muy bien. Entonces les voy a presentar el resumen de todo lo anterior con las referencias bibliográficas que me han llevado a formular este nuevo protocolo o nuevo precepto de la osseointegración contemporánea, que es un protocolo integral universal para ser aplicado en cualquier clase de implante. Es la que usted use, la que se sienta cómodo, siempre y cuando esté hablando de conexiones cónicas. Si hay alguien en el auditorio que todavía no usa conexiones cónicas, con el debido respeto, me parece que a la luz de la literatura científica debe revisar sus protocolos, porque algo no está correcto, porque la literatura dice otra cosa totalmente distinta. De manera que entonces les presento esto resumido de la siguiente manera. Primera parte del protocolo. Esto es una técnica sensible, huésped dependiente y operador dependiente. Y esto es una responsabilidad ética. El que no crea que tiene la habilidad para esta técnica, por favor, absténgase de hacerla y asesórese con quien lo pueda hacer bien por el paciente, porque no todo el mundo, lamentablemente, lo hacen como debe ser. Segundo, el diagnóstico y la planeación debe ser por tomografía
y un protocolo estricto quirúrgico, estricto. Es decir, nosotros hemos vivido en pandemia desde que se inventaron los implantes, porque siempre los hemos hecho con un protocolo de quirófano, con un protocolo estricto, aplicado posteriormente a los consultorios, pero es un protocolo para el que nos hemos preparado. No necesitamos que el señor ministro nos venga a dar clases de lo que él nunca ha hecho, porque no es clínico, él es un individuo de oficina, como lo conocemos. Los implantes son de conexión cónica forzosamente, doctores. Y entonces el torque que se utilice debe ser un torque biológico donde usted alcance una estabilidad primaria y ahí pare. No tiene que llegar a 70 newtons, olvídese de eso. Segundo, que haya plataforma conmutable o switching platform, porque este lecho es el espacio para el tejido fibroso o RIN, que es el que va a impedir la colonización en la interfase del hueso, en la plataforma del hueso con el implante. El quinto aspecto es que el implante esté subcrestal de 2 a 3 milímetros como mínimo, puede ser algo más si es del caso, como lo ilustramos en uno de los pacientes que mostramos. El abutment debe ser colocado el día de la cirugía. Por consiguiente, el abutment es quirúrgico, ya no hay una segunda fase. No hay una segunda fase, eso se acabó hace mucho tiempo. El abutment se instala el día de la instalación del implante si usted se quiere mantener con un criterio biológico en beneficio de sus pacientes. Las casas fabricantes, por favor, entonces, dennos unos kits de selección de abutment prefabricados de todas las inclinaciones, de todas las alturas, para cada uno de los diversos implantes que nos den. Eso es obligación de la tecnología. Nos deben proporcionar esto. En segundo lugar, el cuello del abutment debe ir entre más alto, tanto mejor, porque el espesor del tejido blando en la cámara va a ser mayor, del tejido denso, fibroso. Si tenemos una cámara, porque la más alta entre la plataforma y el cuello del abutment, pues obviamente vamos a tener un tejido fibroso mucho más alto. Tenemos que hacer impresión a nivel del abutment, no a nivel de la plataforma. Eso ya no se hace, porque el abutment está instalado una sola vez y punto. Eso no hay nada que hacer al respecto. Perdóneme ser tan enfático en eso, porque creo yo que es una obligación de uno trasladar esto con la fuerza de haberlo documentado en la literatura. Todo el objeto es preservar el orrin. Todo el objeto es preservar el orrin. Me falta un minuto. Y entonces, si se hace esto, tenemos el 100% de éxito, porque vamos a hacer que este tejido se fobre y se preserve. No se quita el abutment absolutamente para nada. Quedó puesto una sola vez para que este ring no se desgarre y se rompa el sellamiento. Y para garantizar eso, ahora tenemos como punto 12 el tratamiento de superficie de los abutments, como lo mostré con el XSEAL, que es una anodización de estos abutments que van a estar no solamente en la parte superior en contacto con el tejido fibroso blando, sino en la parte interna, como lo vemos acá, porque hemos hundido el implante de 2 a 3 milímetros, luego la superficie del abutment va a tocar el hueso. Doctores, han sido muy amables. A la sociedad, muchas gracias. Y a ustedes, muy atentos por haber asistido a esta conferencia. Y me pasé un minuto, Ana María, qué pena contigo. Adelante. Doctor, muchas gracias. Le recibo aquí yo para justamente dar de paso a Ana María y a Mariana, quienes nos van a ayudar en este momento a responder algunas de las preguntas que nos hicieron llegar los asistentes durante su exposición, doctor. Entonces, le doy paso en este momento a Ana María y a Mariana, quienes, como dije, van a ayudarnos a responder esas preguntas, doctor. Correcto. Doctor Galindo, muchas gracias. Por No favor. faltaba más. Creo que es una revisión bastante grande y efectivamente una hora es muy poco tiempo. Muchas gracias por su presentación. Tenemos, bueno, mucha gente, hay personas conectadas incluso internacionalmente, en Londres, en España. Muchas gracias, agradeciendo por la presentación. Tenemos por aquí una pregunta del doctor Julián Díaz, residente de Unicoc, quien pregunta: ¿tienen los implantes Tissue Level las mismas ventajas biológicas al usar plataforma conmutable o Switch Platform, teniendo en cuenta que estos no se pueden dejar subcrestal?
Pues la pregunta es válida, no quiero ser duro con la respuesta. No tengo experiencia con uso de implantes a tissue level, no me parece biológico, lo he venido defendiendo, pero respeto las escogencias de quienes creen que les funciona. Es su decisión, no me parece con la evidencia que tengo y que presenté. Okay, Mariana, ¿tienes otra pregunta? Sí, doctor, muchas gracias por la presentación, estuvo excelente. La doctora Pilar Urizar lo felicita también por su ponencia y pregunta lo siguiente. ¿Por qué usted considera que no se debe sondear? Por ejemplo, según la nueva clasificación de enfermedades perimplantarias en el workshop del 2018, nos mencionan que debemos sondear implantes para poder tener un parámetro de comparación clínico y establecer si un implante tiene o no enfermedad perimplantar. Dentro de los parámetros de evaluación, aparte de las radiografías, ¿cuál es su punto de vista? No me parece tampoco. Yo creo que cuando hay necesidad de hacer un sondeo está en presencia de una enfermedad. Ya tiene que tener el paciente o una mucositis o una inflamación o un sangrado o un dolor donde la imagen radiográfica sería fuera del examen clínico, por supuesto, una primera instancia. Cuando estamos hablando de salud, ese sellamiento no se debe tocar. Si el paciente está sano, no tiene ninguna secreción, no presenta mucositis, es un paciente estable. ¿Cuál es el objeto de sondear? No veo que eso tenga validez. Me parece que si quieren hacer un estudio de seguimiento, hay otra serie de diagnósticos, como por ejemplo imágenes radiográficas de precisión, etcétera, para medir, se puede hacer tinción sobre los tejidos blandos, en fin, otra serie de cosas, pero es que estamos hablando de un tejido periimplantario en conexión cónica que se llama el ORRIN, que está perfectamente adherido. ¿Para qué lo toca? ¿Para qué lo va a romper? No le veo sentido a eso, con el debido respeto a los investigadores. Perfecto. Ok, y tenemos una última pregunta del doctor Mauricio Rodríguez. Cuando hace algunos años empezamos a colocar implantes subcrestales, empezamos en algunos casos a necesitar menor longitud. Las casas comerciales nos ofrecen algunos muy cortos hoy en día. ¿Cuál ha sido su experiencia con estos implantes cortos? He usado, doctor Rodríguez, algunos implantes cortos en casos extremos de complicaciones de pérdida ósea, fundamentalmente en el maxilar superior, en la zona del seno maxilar. Están reportados en la literatura con bastante éxito. A veces, si es posible, seguir, digamos que la persona ha perdido 2 molares y un bicúspide, y hay espacio suficiente como de 7 milímetros sin tener que entrar al seno maxilar, porque hay una historia previa de sinusitis en ese paciente u otra consideración de carácter médico. Esos implantes cortos pueden ser ferulizados con unos abutments supremamente bien establecidos para higiene y están reportados que funcionan con éxito. Y espero haberle contestado al doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Felipe Vieira. Lo conozco. No sé si le suena el nombre. Quizás. Bueno, él pregunta, ¿qué piensa de los implantes que puso usted en el pasado? ¿Qué piensa de qué? De los implantes que ha colocado en el pasado. Unos han funcionado muy bien, Felipe. Hay unos que han funcionado muy bien, incluidos los de conexión externa. Uno lo ve cuando yo estuve en la clínica Branemar, en mi primer viaje a la clínica Branemar, yo fui 3 veces allá. Vi pacientes de cerca de 27 años de haber sido tratados con el modelo de Branemar y había espiras expuestas sin ningún tipo de secreción, ni movilidad, ni nada, y le preguntaba a uno a los pacientes que hablaban inglés, ¿y usted cómo se siente con esas espiras? ¿Cómo me siento? ¿Como de qué o qué? Era la respuesta. O sea, eso se entendió que era una parte, pues, que iba acompañada en la reabsorción de hueso después de número de años y cuando los protocolos no eran tan estrictos.
Digamos, Felipe, que lo que está hecho y está funcionando, así sean implantes bien antiguos y están en buen estado, no hay que tocarlos, dejarlos tranquilos, respondió bien el paciente, y los que han fallado, pues hay que quitarlos, porque esa es nuestra misión, igual devolver salud. No tengo pues como otro comentario al respecto, porque nosotros no estamos en un tipo de ejercicio profesional donde hay que perseguir el negocio. Entonces, como son implantes antiguos, que no son de conexión cónica, muéstrese los kits y los va por unos nuevos. Porque eso es como decía algún restaurador hace algunos años, le voy a cambiar la restauración porque se actualizaron los conceptos y la restauración estaba como en buen estado. Pero bueno, eso es también una manera de mirar las cosas. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta. El doctor Fabio Jiménez quiere saber, en el sistema One Concept, si tiene alteraciones como periimplantitis, ¿qué tipo de protocolo sigue para su tratamiento? No he tenido como mucho tiempo con el One Concept, doctor Jiménez, como para poder darle el concepto. Creo que es una metodología relativamente nueva que se inició también con el trabajo de Rompen y Touati, Bernard Touati de Francia, fueron los que diseñaron el One Concept. Ellos tampoco tienen más de 5 años con el uso del One Concept. No debería pasar eso, no debería pasar, porque precisamente es un abutment que se instala el mismo día de la cirugía, y su forma de cáliz va a permitir la creación de ese O-ring alrededor y va a sellar el hueso. En el caso que se presentara una periimplantitis, pues hay que darle el tratamiento que se le da a toda periimplantitis, que hemos oído varios conferencistas importantes que nos han dado protocolos para el manejo de la periimplantitis, pero no tengo experiencia, doctor Jiménez. Ok, doctor, tenemos bastantes preguntas de los asistentes. Vamos a escoger algunas. El doctor Giovanni Restrepo, quien nos acompaña desde Londres, le hace una consulta y es, en el caso de mantenimiento periimplantario, ¿qué protocolo tiene para no dañar el O-ring? Para no dañar ¿el qué? El O-ring, me refiero. Sí, el O-ring. Perdón que no le había entendido. Bueno, pues es lo mismo que le contesté a la doctora anterior sobre el protocolo de sondaje para investigación, más que todo en un seguimiento como con el ánimo de mirar respuestas a largo plazo. Pero yo la verdad pienso que si el paciente está sano, no presenta ningún tipo de sintomatología, no se debe tocar. Otra cosa diferente es bajar la prótesis, cosa que sí se hace, digamos, sobre todo en prótesis híbrida, en el concepto de All-on-4, que es bajar la prótesis, pero no se toca el abutment. Y si los implantes son de conexión cónica y se le ha colocado ya un abutment multi-unit de determinada altura, ahí no hay que hacer nada. Se baja la prótesis, se limpia en el caso de que hubiera algún cálculo. Se trata con una enorme delicadeza, porque el O-ring es el objeto de la plataforma conmutable. Ya lo hemos explicado suficientemente, de manera que sigo pensando que no se debe sondear. Me parece antibiológico. Me parece antibiológico. Espero darle una respuesta adecuada al doctor Restrepo en Londres. ¿Cómo le ha ido allá con todo este tema de la pandemia, doctor? Esperemos que bien, esperemos que bien. Muy bien. Bueno, muy bien, creo que no. ¿Tienes alguna otra pregunta, Mariana? Ahí en las que han llegado. Sí, el doctor David Oviedo. ¿Cómo podríamos trabajar en otros sistemas de implantes el concepto de dejar el abutment como cambio de plataforma en el momento quirúrgico, ya que la idea es no retirarlo, o se podría retirar en algún momento para la impresión definitiva? No, eso no se hace. Muy buena pregunta, porque es una de las dificultades que hay con algunos de los productos de ciertas casas que no permiten hacer impresión a nivel de la abutment. Eso es una falla técnica de la casa comercial. La casa nos tiene que favorecer que así sea el diámetro más delgadito que haya en el implante, nos desarrollen la tecnología
de poder hacer impresión a nivel de la Boltzmann, y hacer una réplica para el trabajo de laboratorio a nivel de una réplica de la Boltzmann en el modelo de trabajo. Entonces, no se debe remover. Vio el caso que hice con las exodoncias inmediatas, que me tocó tratarlo como si fueran un tratamiento de coronas y puentes tradicional, colocando hilos retractores para que el laboratorio tuviera pues un adecuado espacio del perfil de emergencia de la Boltzmann para poder generar una corona que no esté sobreconterneada sobre esos abultments, pero no tocarlo, no quitarlo ni hacer impresiones a nivel de implante. Eso es del pasado. Eso ya no se hace, porque el One Concept, el One Abutment One Concept es para mantenerlo. Eso no se vuelve a quitar nunca más. Hay que dejarlo quieto, es One Abutment One Time. Eso no se debe quitar. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias a Ana María, muchas gracias Mariana, muchas gracias nuevamente al doctor Galindo. Entonces damos oficialmente por finalizada esta sesión. Un agradecimiento especial también para todos los asistentes y particularmente para aquellos que nos hicieron tantas preguntas. Hoy la participación estuvo bastante activa, cosa que nos alegra mucho. Recuerden que pueden inscribirse a los próximos seminarios a través de Campus Virtual ACPO. Muchas gracias a todos los asistentes y tengan un muy buen día.